Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Gorges y hoy quiero hablaros de un tipo de móvil que no es muy conocido por muchos y que sé por encuestas que tenéis ganas de saber, y es de los móviles gaming. En concreto vamos a hablar del nuevo Nubia Red Magic 6 Pro. Vais a flipar con todo lo que trae, de verdad, y encima por ese precio. Al final vas a pensarte mejor si comprarte una Play o un móvil gaming. Vamos a empezar hablando de sus características, para que entiendas por qué creo que es una locura de móvil. Primero vamos a empezar hablando por su pantalla, la cual es una AMOLED Full HD+. Aquí, como ves, no destaca tanto, ya que por ejemplo el nuevo Oppo, que en su versión Lite ya te lo trajimos al canal, pues le supera en tipo de panel, pero dispone de una tasa de refresco increíble, de 165 Hz. Es normal que se hayan enfocado en eso más que en el tipo de panel, ya que es uno de los factores más importantes en el mundo gaming, pero tío, para ser un móvil me parece una locura su tasa de refresco. Para que te hagas una idea, lo normal que estamos viendo en gamas altas son 120 Hz, o sea que lo supera y por mucho. Luego nos vamos a meter un poco hablando de su procesador, que nos vamos a encontrar también el más potente del mercado ahora mismo, obviamente, con el cual incluso marcas como Xiaomi están incluyendo en sus teléfonos de sus gamas altas para ganarse ventas, claro, ya que sus precios pues suelen ser muy buenos. Si no, mira este vídeo. En fin, que no me enrollo más. Vamos a disponer de un procesador de la serie Snapdragon, como no iba a ser de otra manera, concretamente el Qualcomm Snapdragon 888, un procesador muy potente, que acompañado de una buena memoria RAM. Ah, no, coño, si no te lo he dicho todavía, es verdad. Vamos a tener la opción para elegir entre 12 o 16 GB de RAM. Más que de sobra, ¿no? Pero es que no se queda ahí, ya que si te decantas por su edición transparente, vas a disponer de 18 GB de RAM, una total locura. Todo esto junto va a conseguir que tengas una experiencia de juego increíble, brutal, mastodóntica. Pero es que espérate, aún queda más, coge aire, porque también querrás saber su cantidad de almacenamiento interno del cual dispondrá. Y es que durante su compra podrás elegir entre 128 y 256 GB de almacenamiento. Una pasada, ¿no? Yo creo que es suficiente, pero es que te la puedo mejorar todavía más, ya que como con su memoria RAM, si te decantas por la edición transparente, dispondrás de... es que madre mía. Suscríbete a mi canal para saber que vas a tener 512 GB de almacenamiento, medio terabyte de almacenamiento interno. Como dato, para que lo sepas, hay algunas Play 4 que tienen ese tamaño de disco duro, no te digo más. Bueno, tú respira, que no quiero que te dé un ataque al corazón con tantas impresiones. Y ahora una cosa que siempre hay que tener en cuenta con todo dispositivo gaming, y es que se calienta demasiado, haciendo que parezca que estás cogiendo una patata hirviendo. Por ejemplo, los ordenadores o las plays o cualquier historia. Así que los creadores de este pedazo de monstruo han pensado en ello, y le han integrado un sistema de ventilación y refrigeración formado por distintas capas de cobre, grafeno, gel térmico y un ventilador. En fin, toda esta historia ya sé que no te interesa, pero yo igualmente te lo digo, haciendo que circule el aire mucho mejor por su interior y evitando que se sobrecaliente y te achicharre los dedos. Luego, como ya sabemos, no es un móvil destinado a hacer fotos, ya lo sabemos, es gaming. Pero es que tampoco se queda atrás con sus cámaras, ya que dispone de una cámara delantera de selfie, sí que es verdad, para mi gusto un poco mala, de tan solo 8 megapíxeles, pero en la parte trasera vamos a encontrar un módulo de cámara triple, formado por un sensor principal de 64 megapíxeles, ojo, un gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Estamos hablando de un móvil gaming que está enfocado solo al gaming, pero es que de cámara no se queda atrás, es que tiene una muy buena cámara. Pero es que ahora te voy a dar un punto igual de bueno y fuerte. Te lo estoy diciendo para que no te dé algo, ¿vale? Así que tranquilo. Vamos a hablar de su batería. Es una normal, la verdad, como las que estamos viendo ahora mismo normalmente, de unas 4500 mAh, ¿vale? Pero es que la carga rápida de la que dispone es que es impresionante, tío. Una carga rápida de 120 vatios, macho. Es que no es normal, eso te carga la batería entera en 20 minutos o menos. Yo creo que es que lo enchufas y ya se te carga la batería. Luego, en general, bueno, pues va a disponer de Android 11, su propio sistema operativo Red Magic 4.0, ¿vale? Como por ejemplo el Xiaomi con su MIUI 12, que va a estar optimizado para los juegos. También tiene conectividad 5G, Wi-Fi versión 6, Bluetooth 5.1, el USB de carga es de tipo C y una entrada jack de 3,5 mm para los cascos. Ah, bueno, y que se me olvidaba, también vas a disponer de unos gatillos en el canto del teléfono para cuando juegues a los videojuegos, así como
como el mando de la Play. Luego también tiene altavoces duales y su lector de huellas lo vas a encontrar en la pantalla. Y ahora lo que más nos interesa, la pasta que vamos a tener que soltar. Yo sinceramente cuando lo vi pues pensé que al ser un teléfono de gama súper alta, porque no es gama alta, se considera súper alta por todas sus características, pues íbamos a tener que pagar más de 1000 pavos por él, la verdad. Pero déjame decirte que no va a ser así. De hecho, lo vas a tener por menos de 900 euros. Atento. Primero, con la opción más básica, que es de 12 GB de RAM acompañada de 128 GB de almacenamiento, lo vas a encontrar por 565 euros. Pero luego, si te decantas por esos 12 GB de RAM, pero aumentamos la memoria de almacenamiento a 256 GB, asciende el precio a 617 euros. Si luego ya tú le quieres dar mucha caña y meterle potencia, pues si le incluyes 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento, lo encontrarás por 681 euros. Luego ya si te gusta la edición transparente, con 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento, lo vas a encontrar por 720. Como ves es exactamente lo mismo que el anterior, pero aumenta unos 40 euros. Sinceramente la opción esta pues no la veo bastante asequible, pero si te quieres ir a la edición transparente y le quieres meter el máximo, que son 18 GB de RAM, es lo más tocho, más fuerte, un auténtico monstruo, porque con 18 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento, macho, por 848 euros vas a tener ese pepino. Te pensabas que iba a ser más, ¿verdad? Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.